Para cualquiera que esté haciendo negocios internacionales con Colombia, hay algo que no es solo importante, es vital: entender su régimen cambiario. Miren, cada dólar que entra o sale del país está regulado y de verdad, conocer las reglas es la clave para que todo salga bien. Ok, vamos al grano. En este análisis vamos a desmenuzar el Manual de Reglas Oficial, o sea, la Circular Reglamentaria Externa DCIN 83 del Banco de la República, el Banco Central de Colombia. Esta es la fuente, el documento que dicta cómo se mueve el dinero. Esta será nuestra ruta. Empezamos con las reglas del juego. Luego conocemos a los actores clave. Nos metemos de lleno a ver cómo funcionan las importaciones y las exportaciones. Y cerramos con algunos temas más avanzados y los puntos que no se nos pueden olvidar. Bueno, arranquemos por la base de todo, la columna vertebral de este sistema, la circular DCIN 83. Pensemos que es como el gran manual de instrucciones que nos dice, paso a paso, cómo cada divisa puede entrar o salir de Colombia legalmente. Todo esto para asegurar la transparencia y la estabilidad. Y aquí llegamos al principio más importante de todos. Una palabra clave: canalización. ¿Qué significa? Pues, en pocas palabras, que toda operación de cambio tiene que pasar sí o sí por el mercado oficial. No hay atajos. Es el mecanismo que tiene el Banco de la República para saber exactamente qué flujos de capital hay. Entonces, si todo se tiene que canalizar, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Quién controla esos canales? Pues aquí es donde entran en juego los actores clave, aquellos con los que las empresas tienen que interactuar para poder cumplir con todo. Se les conoce como IMC, o intermediarios del mercado cambiario. A mí me gusta verlos como los guardianes oficiales del sistema. Son las entidades financieras, casi siempre bancos, que tienen la autorización para ejecutar y, muy importante, reportar todas estas operaciones. Pero ojo, un IMC no es cualquier entidad. Para hacerlo, necesita la autorización de la Superintendencia Financiera y un código que le da el propio Banco de la República. Ellos son los que al final del día reportan cada movimiento a través de un documento clave, la famosa declaración de cambio. Ahora sí, pasemos a la práctica. ¿Cómo funciona esto en una de las operaciones más comunes? Vamos a ver cómo se aplican estas reglas al momento de pagar por bienes que se traen del extranjero. Y la norma aquí es súper estricta. El único responsable de canalizar el pago es quien importa. Esa responsabilidad no se puede delegar a un tercero. Imposible. El dinero tiene que fluir directamente del importador al proveedor extranjero y siempre, siempre a través de un IMC. El proceso es súper metódico. Primero se llena la declaración de cambio. Luego, el IMC hace la transferencia. Y algo que es crucial, el importador tiene que guardar todos los documentos de la aduana. ¿Por qué? Porque son la prueba de que ese pago corresponde a una importación de verdad. Muy bien, ahora veamos la otra cara de la moneda del comercio internacional. ¿Qué pasa cuando una empresa colombiana exporta sus productos y necesita recibir el pago desde otro país? Y esto nos muestra qué tan simétrico es el sistema. Aunque la mercancía va para un lado y el dinero para el otro, la lógica de la regulación es idéntica. La canalización a través de un IMC y el uso de la declaración de cambio aplican exactamente igual. Así que el punto crucial para los exportadores es la obligación de reintegrar las divisas al país. Todo el dinero que reciben por sus ventas afuera tiene que entrar a Colombia por los canales oficiales. Es interesante que el sistema permite cierta flexibilidad, por ejemplo con descuentos, pero prohíbe terminantemente eso de compensar deudas. Pero el régimen cambiario va mucho más allá de la simple compra y venta de bienes. También se mete en escenarios financieros que son un poco más complejos, como la deuda externa y las garantías. Aquí es donde vemos la profundidad de la regulación. Si una empresa consigue un préstamo del exterior para financiar sus operaciones, ese préstamo se considera deuda externa y hay que informarlo. Es más, en algunos casos hasta se exige hacer un depósito en el Banco Central como un mecanismo de control. Incluso las garantías financieras internacionales caen bajo el mismo paraguas de la canalización. Ya para ir cerrando, vamos a ver algunas situaciones específicas donde el proceso normal tiene sus excepciones, y luego resumimos los puntos más importantes que todos debemos recordar. A ver, si la declaración de cambio es tan fundamental, ¿hay algún momento en que se pueda omitir?
La respuesta es que sí, pero solo en circunstancias súper específicas, que están codificadas por el mismo Banco de la República. La diapositiva nos muestra algunos ejemplos del manual. Por ejemplo, el Código 2. Si se paga un crédito de prefinanciación con la plata que entró de esa misma exportación, no hace falta una nueva declaración. Como ven, cada código corresponde a un escenario muy particular. Y después de ver todos los detalles y hasta las excepciones, todo nos regresa al mandato principal. La frase del reglamento lo resume perfecto. Los residentes deberán canalizar a través del mercado cambiario. Este es el principio que no se negocia, el que lo sostiene todo. Entonces, si nos vamos a quedar con una sola idea, que sea esta. El cumplimiento se basa en 2 pilares. Primero, una documentación impecable. Y segundo, procesar todas las operaciones, sin excepción, a través de los CMC autorizados. Eso es todo. Y esto nos deja con una pregunta final, una para reflexionar. La normativa es detallada, es estricta. ¿Se está cumpliendo plenamente con cada detalle de la DCIN 83? ¿Vale la pena hacer una revisión interna para asegurarse de que cada operación cumpla no solo con el espíritu de la ley, sino con cada uno de sus detalles técnicos? Porque como dicen por ahí, el diablo está en los detalles.